4 de diciembre de 2024, los Diablos Rojos del Toluca destituyen a Renato Paiva, 4 días después de haber fracasado nuevamente en cuartos de final contra el América, y Arturo Pérez Arredondo apuesta por Antonio Mohamed como nuevo entrenador. El argentino regresaba a México después de un año sabático para tomar las riendas de los Diablos Rojos del Toluca. El estratega detalló que no iniciaría de cero, pues retomaría lo bueno que dejó el proceso de Renato Paiva y el único objetivo que tenía en mente era llegar a la final y ganarla. Porque sé que puedo competir con el plantel que tenemos contra los más poderosos, ¿no? Y esperemos juntos conseguir el objetivo, que ya sabemos todos cuál es. Saludos. Pero para eso solo faltaba redondear la plantilla en detalles mínimos. La situación económica del Toluca permitió traer figuras con salarios europeos como el regreso de Héctor Herrera a México. También se sumaron nombres como el Pollo Briseño, Diego Barbosa y un joven argentino desconocido llamado Franco Romero. La llegada del turco también provocó la sorpresiva salida de Claudio Baeza, Charal Orrantia y el tema Leo Fernández estaba en estudio, pero el enano no logró convencer al nuevo DT del Toluca. La suspensión del HH en la MLS por escupir un árbitro, la molestia del Pollo Briseño y la falta de registro de Romero hizo que el Toluca se presentara en Tijuana con una base del torneo anterior. Todos creían que el turco saldría con el Niño, Canelo y Vega como una tercia de medios centros en el debut liguero, pero el entrenador toluqueño apostó por Pantera Morales y Arteaga para manejar la sala de máquinas escarlata. El Tolu se estrenó con una plantilla y un DT prometedor en Tijuana. Los Diablos adelantaron con un gol de Alexis Vega, pero los de la Perrera respondieron con el tanto de la Pantera Zúñiga, que empató en el añadido del primer tiempo. Alexis Vega fue la figura, pues al 57 anotaba su doblete. El Niño se estrenó como goleador al 71. Reynoso con su gol se acercó al marcador, pero Paulinho cerró la cuenta definitiva al 85. En su estreno como local en el Valle Alto del Toluca, el Niño inauguró la cuenta escarlata con un golazo frente al Monterrey. Recién saliendo de la charla táctica, Sergio Canales igualó el duelo con otro golazo para el 1-1, marcador que se mantendría hasta el final. Tras la sorpresiva salida de Thiago Volpi de los Diablos Rojos, los de Mohamed también comenzaron perdiendo en su visita en el Puerto, aunque lograron empatar rápidamente el encuentro con gol de Marcel. Luis Amaría al 76 sentenció la victoria para los cañoneros con un cabezazo, aprovechando un centro de Esquivel y una mala salida del arquero Luis García. Si no hay portero, la define. Un miércoles por la noche en un partido de doble jornada, los Diablos visitaron CU. Este partido fue crucial, porque se extendió la racha sin victoria de los Diablos. El marcador se abrió a favor de los Diablos con un autogol de Silva, pero Benevendo empató el partido apenas 10 minutos después para sellar el 1-1 definitivo. Ya con Luis García en la portería y el fichaje de Pau López en camino, los Diablos sumaron su primera victoria en el infierno en el torneo. Al 91 apareció Paulinho con un cabezazo letal tras un servicio de Marcel Ruiz para poner el 1-0 definitivo. El partido terminó con polémica en el VAR. El árbitro revisó un posible penal para Tigres, pero tras ir al monitor decidió que no había falta. El turco terminó expulsado al minuto 97 tras un conato de bronca en las bancas. Con el debut del portero español, el Toluca consiguió su tercer empate sufrido de visita ante León y con una lluvia de goles en el Bajío. James dejó mano a mano a Cádiz, que le daba la bienvenida a Pau López. Echeverría marcaba un golazo de volea al 24. Desde las gradas el turco castigó la decida del Niño con la entrada de Violante en el segundo tiempo, y los cambios de Juanpi y Morales hicieron que los rojos se crecieran bajo la batuta de un Alexis Vega excelso. Violante comenzó a liderar los ataques por izquierda y en el minuto 49 realizó una arrancada de genio y en un mano a mano contra el Avión marcaba el primero que acercaba al Toluca. Juanpi Domínguez avisó con un derechazo que Óscar García se aplicó bajo los tres postes. Vega regaló una buena asistencia a Morales, que fue aprovechada por el Pantera para poner el empate a 2. De nueva cuenta Echeverría marcaba su segundo gol con un error mayúsculo del español que le botaba el esférico para poner las cosas 3-2.
A pesar de ese error y de verse abajo nuevamente, el equipo siguió buscando el arco rival. Robert Morales terminó por salvar el punto al anotar su segundo gol del partido del 85, sellando el 3-3 definitivo. En la jornada 7, Toluca regresó al estadio Nemesio 10 y estaba de fiesta, pues celebraba su año 108 en el fútbol mexicano y obtuvo una victoria dramática de 2-1 ante las Chivas del Guadalajara. Pulido marcaba el primero, pero no subiría el marcador por un fuera de juego. En una jugada fabulosa, Romo se perdía el primero de las Chivas. Tras un robo de Vega, sacaba un zapatazo a la base del poste inatajable para el Tala. Tala salvaba a las Chivas tras un disparo del Canelo que evitaba el 2-0, y de nueva cuenta el Tala le decía que no al Canelo con otro atajadón. Mozo remataba a puerta, pero Paula mandaba a la azotea. Tras la pérdida de la pelota, Chivas hacía una gran combinación para que Camberos sacara un remate letal para marcar un golazo. Y al 90 el Guamuricito metía un golazo dramático, ya que su remate pegaba en Camberos para desviar esa pelota y mandarla al fondo de las redes. El Toluca visitaba el Estadio Olímpico Benito Juárez en la jornada 8 del fútbol mexicano. Esa tarde el Toluca del Turco no salió a ver qué pasaba y apostó por un 4-4-2 clásico y agresivo. Paulinho y Morales comandaban el ataque escarlata. Al minuto 12 Canelo mandaba un trazo de 60 metros que atravesaba todo el campo, donde Vega acomodaba el cuerpo sin pensarlo dos veces. De primera asistía a Paulinho, que con un instinto brutal solo tuvo que empujarla contra la malla para marcar el 1-0, marcando un gol de 3 toques. 5 minutos más tarde el portugués salía entre dos jugadores clavando una diagonal para Morales, que descargaba con Canelo, que de primera le metía todas las agujetas sacando una raya para vencer a Jurado. Al 25 Bravo salía jugando desde el fondo, pero tras una presión alta del Toluca y un gran error grosero de Sebastián Jurado, que se equivocaba en la recepción y en la conducción, Paulinho lo madrugaba robándole la cartera y marcando a puerta. El portugués conseguía el tercero al encuentro y el segundo a su cuenta personal. Y al 75, en una gran jugada de Romero, que salía como el mismísimo Zidane, dejando para Angulo, quien le puso el balón a Paulinho para que este marcara su triplete del encuentro, tras definir cruzado ante la salida del arquero. Los Diablos confirmaron que estaban en su mejor momento del torneo. Después de aquel bache de empates y la derrota de Mazatlán, el equipo hiló victorias importantes y recuperó esa contundencia que mostraron desde la jornada 1. El Toluca dio su segundo gran recital ofensivo al golear 5-0 al Querétaro en casa. Luan abrió el marcador con su primer gol del torneo y Paulinho, Violante, Vega y Morales completaron la fiesta toluqueña. El Toluca volvió a ser decisivo, aunque 3 días más tarde no pudo evitar la segunda derrota en la Ciudad de los Deportes. Mohamed apostó por un 4-4-2 y el América ganó 3-0 en una exhibición de Alejandro Cendejas. Paulinho perdía el balón en media cancha, el América aprovechaba que la defensa del Toluca estaba desacomodada y con una buena triangulación a pase de Cendejas, Fidalgo marcaba el primero del partido. Ya en el segundo tiempo, Toluca insistía con tiros de larga distancia, pero el esférico se iba desviado. Pero al minuto 50, en una triangulación entre Fidalgo y Cendejas, este sacaba un riflazo y marcaba el segundo tanto del encuentro. Al 63 el Niño cobraba un córner y tras un recentro de Paulinho, Luan remataba casi en el suelo, pero Malagón sacaba la redonda que parecía que rebasaba la línea. No por perspectivas, pero no tenemos una toma contundente que se vea el pasto, que hasta yo me espanté. Valle dice, ¡juegue! Donde Paulinho no lo podía creer. Ya en el agregado, Borja sellaba la goleada del América sobre el Toluca 3-0. La derrota en la capital no solo le quitó el invicto defensivo de las últimas jornadas, sino que también representó un duro golpe en la lucha por la cima de la tabla general contra los equipos punteros. Vega lideró al Toluca en la siguiente jornada y anotó 3 goles del triunfo escarlata ante el Necaxa en el Nemesio 10. Toluca se recuperó de inmediato de su derrota previa con una contundente victoria de 5-2. Toluca 5, Necaxa 2. Regresamos.
Vega contribuyó con otra diana en la goleada 3-0 al Pueblo de visita. Con esta victoria el Toluca sumó su segunda goleada consecutiva y llegó a 8 goles anotados por solo 2 recibidos en sus últimos 2 juegos, reafirmando que el tropiezo ante el América fue solo un accidente en el camino. El conjunto rojo encontró un equipo tipo con Vega y Paulinho como auténticos líderes del ataque y se llevó una victoria muy apretada al vencer 3-2 al Pachuca. La figura del partido se lo llevó el Canelo marcando un doblete que puso en ventaja al Toluca. El 9 de los Diablos volvió a marcar una joya de gol, cerrando una primera mitad perfecta para el local. Los Tuzos recortaron distancias gracias al autogol de Pau López y un gol de Pedraza al 86, lo que puso en drama los últimos minutos. Con este resultado el Toluca sumó su tercera victoria consecutiva. El Toluca se puso en la segunda posición de la tabla general, empatada en puntos con el líder, tras una contundente victoria de 2-1 ante el Santos. Los Diablos ligaron su cuarta victoria consecutiva. Al 39 el delantero portugués no perdonó y abrió el marcador antes del descanso. Marcel Ruiz al 47 amplió la ventaja en el tiempo compensación de la primera parte con un gol vital para la confianza del equipo. Güemes al 66 descontó por los laguneros en el segundo tiempo, poniendo a prueba la resistencia defensiva de los locales. Racha imparable, con este resultado el equipo del turco Mohamed ligó su cuarta victoria consecutiva. Toluca dio un golpe de autoridad en su visita al Guadalajara al vencer 2-3 al Atlas en el Estadio Jalisco. El colegiado pitaba el arranque del encuentro. Más adelante Marcel dejaba el esférico al portugués, donde este recibía con una media vuelta para sacar un zurdazo letal que vencía a Camilo y mandaba el balón a conocer las redes. Al 23 Vega probaba de tiro libre, que se estrelló en la barrera. El rebote le quedó a Juanpi, que asistió a Paulinho, que con derecha de nueva cuenta la mandaba a guardar. Los colegiados marcaban fuera de lugar, pero tras la revisión del VAR lo dieron como bueno. Paulinho conseguía su doblete de la noche y llegaba a 11 goles empatando al líder. Parecía que se venía la goleada de los Diablos, pero al 29 el Mudo Aguirre acortaba distancias con un golazo de tiro libre de más de 30 metros, un chanflazo que vencía a García. Vega intentaba larga distancia, pero se iba desviado. Ya a la hora del primer tiempo, en un córner, el Mudo marcaba su doblete en una pésima salida de García que dejaba su puerta abierta, llegando al liderato de goleo. Ofensiva de miedo, el Toluca llegó a 38 goles a favor, consolidándose como la mejor delantera con un margen considerable. En la siguiente jornada mantuvo su portería en cero tras un escueto triunfo ante el San Luis por 0-1 y continuó con su paso arrollador en la liga. Jesús Gallardo fue el encargado de anotar el único gol del partido. Esta victoria fue fundamental para que el Toluca llegara a la última jornada con la posibilidad de asegurar el liderato general de cara a la liguilla. El Toluca cerró la fase regular con un intenso empate 2-2 ante el Cruz Azul en el estadio Nemesio 10. Este partido fue un duelo directo por la parte alta de la tabla que se resolvió en la primera mitad llena de emociones. Cruz Azul pegó primero y muy rápido con gol de Fernández al minuto 2. Toluca logró darle la vuelta momentáneamente con anotaciones de Domínguez y Jesús Gallardo, quien ligó partidos anotando. Cruz Azul en el último suspiro del primer tiempo, el 48, Rotondi marcó el empate definitivo. Con este empate el equipo del turco Mohamed finalizó una racha de 6 victorias consecutivas, pero logró mantenerse invicto en sus últimos 7 juegos. Este punto fue vital para las aspiraciones del Toluca de entrar a la liguilla como uno de los máximos favoritos al título. El partido entre la Pandilla y los Diablos tuvo su primer capítulo en Monterrey en el estadio BBVA, donde el Toluca sufrió una derrota ajustada con Sergio Ramos y de Michelis en las gradas. El Toro Guzmán adelantó a los Diablos con un autogol al minuto 16, Nelson de Osa marcó el 1-1 al 44, 5 minutos después de iniciar la segunda mitad, Canales anotaba cruzado el 2-1. El Tecatito sacaba la magia y asistía a Berterame, pero el gol no movió el marcador por un fuera de lugar. Gallardo, en un increíble error, asistía a Berterame para marcar el tercer gol que ponía contra la pared al superlíder del fútbol mexicano.
Luan García, que había entrado de cambio, volvió a aparecer en momentos claves para anotar un gol vital que mantenía la esperanza para la vuelta. Pau López no jugaría en casa por la lesión de un dedo en la mano. El partido de vuelta fue igual de intenso. El Toluca tuvo que jugar gran parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Liño al minuto 21. Alexis Vega igualó la serie al minuto 30 para darle la esperanza a la afición. El Monterrey logró empatar momentáneamente al inicio del segundo tiempo con un disparo de La Rosa que daba ventaja a los Rayados, pero el Toluca logró darle la vuelta al marcador en 10 minutos con un córner rematado por Paulinho. El Toluca acabó pidiendo la hora para mantener el 4-4 global que le daba el pase a las semifinales. Su rival serían los Tigres de Nuevo León, que logró superar al Necaxa. En la ida quedaron 0-0. Nahuel tuvo una noche espectacular siendo el jugador del partido. El partido de vuelta, Tigres pegó primero con un tanto de Bruneta tras un desvío del defensa. Poco después Palavecino anotaba un golazo contra el ángulo para igualar el marcador. Y al 85 en un centro de Lara, al segundo palo Baladoni metía el frentazo para poner al Necaxa en semifinales hasta el momento. Arrocero tuvo el que liquidaba el partido, pero Nahuel salvaba. Y en último suspiro, en una jugada polémica, caía el segundo de Tigres para igualar el marcador y pasar a las semifinales. Las semifinales se abrieron en el Volcán, donde los Tigres recibían a los Diablos. El encuentro comenzó con un Toluca muy agresivo, pero en una descolgada Ibáñez adelantó a los de Guido Pizarro a los 18 minutos del partido. Los locales fueron sometidos por el vertical juego los Diablos Rojos y la actuación de Nahuel Guzmán mantuvo a los felinos con vida. Los de Mohamed acabaron logrando el empate en una jugada donde Paulinho cabeció un gran centro de Marcel a la red para mover el marcador 1-1, resultado que se mantendría hasta el final del encuentro. El empate en Nuevo León otorgaba el favoritismo al Toluca, que comenzó el duelo en el infierno adelantándose con un gol de penal de Alexis Vega. Los Tigres parecían en la lona, aunque logró reactivarse, pero el gol de Ibáñez no subió al marcador por fuera de juego. Nahuel detuvo un tiro bombeado de Marcel y Paulinho salía de cambio por unas molestias musculares. Poco después Gacero López hizo el 2-0 y el 9 Escarlata fue la gran figura al anotar un doblete y cerrar la cuenta cerca del final del partido. ¡Y el Toluca! ¡El Toluca está en la gran final! El Toluca alcanzaba su final número 14 de su historia, en la que se medía el ganador de las eliminatorias entre el América y el Cruz Azul. El primer evite se jugó en el Estadio Olímpico Universitario y comenzó con un frenético ataque visitante que no se concretó el gol. El equipo de Vicente Sánchez contestó con un gran remate de Bogus que se fue rozando el poste. Rotondi se perdía el 1-0 con un gran remate que detuvo Malagón. Tita asistía a Kevin, pero este la mandaba a las gradas. Las Águilas aprovecharon el descanso para adelantar las líneas y atacar con verticalidad a la temeraria defensa cementera. Dávila rozó el 1-0 con un centro chut que se estrellaba en el poste. Y en otro saque de esquina, Rivero cabeció a la red un magistral centro de Rotondi. Tan solo unos minutos después de marcar, el propio Rivero vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con 10 hombres para el resto del partido. El Cruz Azul logró una ventaja mínima al vencer 1-0 al América en la antesala de la final. El Estadio de los Deportes dictaría sentencia sobre el equipo que estaría en la final. América y Cruz Azul protagonizaron un partido para la historia. El duelo comenzó con mucho ritmo, donde Kevin Mier tuvo que fajarse contra el ataque amarillo. Piovi salvaba una vez más su portería. El América dominaba y Henry se perdía el primero, pues el palo le decía que no. En el inicio del segundo tiempo, los de Vicente Sánchez despertaron a tiempo y en el 56, Lolo Farabelle finalizó una fenomenal asistencia de Jorge Sánchez para poner las cosas 2-0 en el global. En un pelotazo de trámite, Mier se agrandaba y perdía el balón en una jugada polémica. Parecía que la jugada había sido limpia, pero el VAR advirtió al árbitro para que este pitara penalti. Henry Martin marcó 1-1 para recortar distancias en el global. El Cruz Azul resistió con la ayuda del poste y un inspirado Mier,
pero ni el portero colombiano ni los cambios de Vicente evitaron que el América acabara marcando el 2-1 por medio de Borja. El América se metía a la final de Clausura tras una eliminatoria trepidante y el Cruz Azul se despidió del torneo con una dolorosa derrota después de firmar una temporada memorable. Toluca se clasificó a la liguilla como superlíder con 37 unidades, siendo la mejor ofensiva del torneo con 41 goles anotados. América se clasificó en segundo con 34 unidades, siendo la mejor defensiva con solo 10 goles en contra. Toluca y América cumplieron al clasificarse para la gran final y el Toluca tendría su oportunidad de revancha. El América venía a pelear por el tetracampeonato, el Toluca intentando conseguir su título número 11. Mohamed salió con sus 3 puntas al ataque, pero con la novedad del Pantera Morales, ya que el bicampeón de goleo Paulinho se perdería el partido de ida por lesión. Desde el saque inicial se sentía una presión para ambas escuadras, donde Jardiné y el Turco mandaban sus primeras indicaciones. En una jugada entre Luan y Henry, donde este cayó al césped por un contacto, los jugadores del América exigían penal, pero el árbitro no lo señalaba. Romero recuperaba una pelota y se venía 2 contra 2. Alexis, acompañado de Morales, tenían la primera de gol que Malagón salvaba a su portería de buena manera. Todo del gordo Mohamed. Esto es todo el gordo Mohamed. A Vega no lo pone a jugar por fuera, lo pone por dentro. Al 24, Luan salvaba en la raya tras un disparo de Borja machucado. Tiene que salir contra Borja porque queda completamente libre. No, de buenas ideas está hecho el mundo. No es una mala idea, no tiene que salir. Fidalgo se metía al área y lograba sacar un disparo colocado, donde García se vestía de héroe con un atajadón. 2 tiempos, Fidalgo le pegó. La tapa García, abajo, correcto. Debe ser la mejor atajada de su carrera. Al 81, Búfalo bajaba un balón que casi descontaba el marcador, pero remató de derecha con su pierna menos hábil. ¡Iba a ser un golazo descomunal! Y la última de peligro llegaba al 94, donde el Búfalo intentaba rematar, pero Reyes le quitaba la bola. El marcador quedaba 0-0 y quedaba abierta la eliminatoria para el partido de vuelta. Tres días después, llegaba el partido de vuelta en un estadio del Toluca a reventar, donde ardía el infierno de color rojo. Ya con Paulinho recuperado y jugando en casa de local, el Turco le movía la alineación como un verdadero ajedrecista. Iniciaba el encuentro y la primera de peligro era para el América, un disparo de Cendeja que se estrellaba en una buena barrida de Pereira que sacaba la garra charrúa. Al 25 seguía atacando el América y en una jugada con par de taconazos, una triple pared y entre rebotes, Reyes se metía al área para sacar un gran disparo que se estrellaba en el poste. Si hubiera entrado, estuviéramos hablando de uno de los mejores goles de una final. El Toluca respondió en trazo largo, Gallardo bajaba la pelota descontrolado, desplazaba al defensa, pero Malagón se quedaba con ella. Al 49 Henry no podía más y salía de cambio. En un saque de esquina que cobraba Vega, la saga de la América rechazaba, pero Romero recentraba con la cabeza, donde la bajaba Paulinho, pero Kevin reaccionaba de manera rápida para quitar la oportunidad al portugués. Una entrada fuerte y empujón en la banda de la media cancha de Marcel sobre Fidalgo calentaba los ánimos entre todos los jugadores. Pero al 65 llegaría un córner para el Toluca. Vendría a Vega a colgar en el área con combo hacia afuera, donde llegaba solo Luan, se levantaba y metió un frentazo impresionante para marcar el primer gol de la noche, gol que podría conseguir la número 11. Toluca se ponía a media hora de ganarle al tricampeón. Morales entró de cambio por Paulinho, que se volvió a resentir, y al 71 en un centro de Vega, Morales la ponía en el poste de cabeza. Y 6 minutos más tarde, Vega desde su área mandaba un pase para Morales, que estaba en media cancha y en 2 tiempos escapaba de Cázares y se subió a la motocicleta con el balón, pero cuando entraba al área fue derribado por el mismo Cázares. César Arturo Ramos marcaba penal para el Toluca. Venía Alexis Vega para cobrar la pena máxima, Vega contra Malagón,
Vega por la victoria, Malagón por la vida. Vega hacía el recorrido antes de rematar, Malagón aguantó hasta el último momento, pero no fue suficiente. La pelota conocía el fondo de las redes. 2-0 lo ganaba el Toluca. Con 15 minutos restantes, el Toluca supo retener el balón y dejar que el tiempo corriera para llevarse el triunfo. El Turco y el Toluca conquistaron el título número 11 después de 15 años de sequía. Aparte cobraban revancha y evitaban el tetracampeonato del América. Los Diablos del Turco acabaron ese año ganando un triplete nacional con el Clausura 2025, el Campeón de Campeones y el Bicampeonato de la Apertura 2025. Completando una temporada casi perfecta con un juego inolvidable que queda para siempre en la memoria de todos los toluqueños. Escribe Toluca Bicampeón en los comentarios si llegaste a este punto del video, porque si le das un like te daré un corazón por apoyar el canal. Suscríbete a Joilillo y mira el video que te comparto en la pantalla final.